Sublime gracia del Señor. El tema que estamos estudiando, la perspectiva del pacto, teología del pacto. Ya habíamos quedado aquí en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Los párrafos 1 y 3, porque yo no lo tenía ahí pegado, pero es que se me quedó la confesión. ¿Cómo la ven? Así, así como el estudiante, el libro, se me quedó, profesor. A mí se me quedó la confesión, entonces me tocó copiarle y pegar ahí de un archivo que tenía ahí en el computador. Párrafo 1 y 3 de la confesión. Dice el párrafo 1. Ahora, si ustedes tienen la confesión por ahí, ¿trajeron la confesión? Sí, el hermano Mervin, bueno, me acompañan allí. ¿Sí? Nadie la trajo impresa, ¿no? ¿No? La distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto, entre paréntesis, promesa juramentada. Recuerde que definimos que pacto era una promesa a la cual Dios interponía juramento, y a través de esa promesa es que Dios determinó bendecir al hombre. Es decir, si a alguno de ustedes se le ocurre una alternativa para relacionarse con Dios diferente a esto, está, como dicen, out. Porque Dios ordenó, estableció que es a través de los pactos que Él se relaciona con el hombre. Pero dice acá que la distancia entre Dios y nosotros es grande, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que esté cerquita de Dios? Será lo que soñamos si nos dejan, ¿cierto? ¿Alguien aquí que esté cerca de Dios, más cerca que los demás? No. La distancia entre Dios y la criatura es grande. Hay un atributo de Dios que se llama la seidad de Dios, y ese atributo consiste en que Dios existe en sí mismo. Es decir, Dios no necesita nada, ni de nadie, ni de nosotros, ni le debe nada a nadie. Él se sostiene él mismo, Él es eterno en sí mismo, Él es la causa de todas las cosas. Él es incausado, o sea, no hay nada que le haya dado origen a Él. Eso lo explicamos hace como 15 días, desde el punto de vista filosófico. Él existe, su dependencia, nosotros somos dependientes, por eso existimos. No me voy a meter en el tema filosófico para no enredarlos, pero nosotros existimos porque nuestra existencia depende de. En cambio, Dios en esos términos no existe porque no depende de nadie. Él es, por eso Él se presentó a Moisés como el yo soy. Él es. Él no dijo, no, mire, yo soy como este, yo soy como aquel. Le dijo, no, yo soy. ¿Y quién es yo soy? Yo soy el que soy. Entonces la distancia entre Dios y nosotros es tan grande. Él nos hizo, ¿y qué le debemos nosotros a Dios? Obediencia. Obediencia. Dios podría no haberse relacionado con el hombre. Es decir, pudo habernos creado y como el gerente de una empresa o el presidente de una gran corporación, no tener relación con sus empleados. Hay empleados que pasan toda la vida en una empresa y al único que conocen es al supervisor y al vigilante. Y no saben quién es el presidente de la empresa ni el dueño, porque él no tiene obligación de ir a saludar al empleado. Y Dios es el dueño de todas las cosas y no tiene obligación de tener una relación con Adán. Él bien podía haber dicho, Adancito, estos son los mandamientos y me los obedeces. Y si no me los obedeces, pues te mato. Pero él tuvo una condescendencia con ellos, ¿sí? El hombre no podría llegar nunca a tener una vida espiritual, una relación con Dios, a no ser que Dios descienda, por eso llama condescendencia, descienda de su trono y se acerque al hombre a través de que de un pacto que él estableció en el huerto del Edén, ¿sí? El párrafo 7 dice, el pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 el hombre peca, en capítulo 3 y en el 15 le dice que dice, pondré enemistad, es que me estaba tratando de acordar del versículo, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de tu mujer. Y él está hablando a la culebra, ¿no? A la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la mujer heriría a Satanás con una herida mortal, ¿cierto? Cuando uno va a matar a una culebra, uno le hace en la cabeza.
Yo maté hace unos meses una y le descargué una pesa de 15 kilos en la cabeza y quedó como una calcomanía en el suelo. Yo no sé de dónde salió una culebra como de 1,5 metros y estaba ahí en el garaje, entonces dije, bueno, pues aquí fue, agarré la mancuerna y ¡pum! Y quedó ahí, en la cabeza, obviamente. Si uno le da en otro lado, ella queda viva y puede hacer daño. Y tú le herirás en el calcañar. La herida que Satanás produjo en Jesucristo es una herida leve porque no consiguió destruir la obra de Cristo. Sin embargo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario destruyó a Satanás y lo incapacitó. No lo destruyó totalmente, ¿cierto? Jesús lo dice en esos términos, até al hombre fuerte. Pero sí lo incapacitó para engañar a las naciones, de manera que el evangelio puede ser predicado hoy en día hasta que Jesucristo venga. Luego, paso a paso, hasta la entera relación de salvación en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros creemos, de eso lo vamos a ver más adelante con mucho más detenimiento. Yo me voy a tomar mi tiempo para explicar esto, para que a todos les quede bien claro. Claro, no vamos a hacer un profundo estudio, ¿cierto? Pero sí de una forma que podamos entenderlo. Ese pacto se fue revelando progresivamente a través de la historia, ¿sí? En el pacto noético, en el pacto abrahámico, en el pacto mosaico y en el pacto davídico. Y luego se cumplió de manera definitiva en el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ese pacto es revelado a través de que del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una promesa que Dios le hace al hombre, una promesa de salvación. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora bien, ¿qué tipos de pactos hay? Hoy vamos a ver dos tipos de pactos. Vamos a ver con los componentes del pacto, vamos a ver las características de los pactos y si nos queda tiempo, vamos a ver la estructura de los pactos, que no creo, ¿cierto? Pero vamos a procurar llegar allá. Esa es la meta, llegar a la estructura de los pactos. Tipos de pactos. Hay un pacto de obras, es decir, el pacto de obras es muchos piensan que el pacto por el hablar cotidiano, ¿no? Que el pacto de obras es el pacto con Moisés. No, nada más alejado de la realidad. El pacto de obras es el pacto con Adán. Hermano, pero el pacto de la ley, toda la vida yo escuché que era el pacto de obras. Pues nos engañaron porque la ley no es un pacto de obras. La ley es pacto de gracia. Después de la caída de Adán, todo es un pacto de gracia, aunque en algunos pactos de la promesa hayan algunos elementos característicos del pacto de obras, como en el caso de la ley. Pero es que la salvación jamás ha sido por guardar la ley, ¿o sí? Ni en el tiempo de Moisés. ¿Quién se salvó por guardar la ley después de la caída? Nadie. Es que ni Adán. Adán pecó, Adán no pudo guardar la ley. Entonces, hay dos pactos. Primero, el pacto de obras que Dios establece con Adán. Dios le dice a Adán, me vas a obedecer, aquí está toda la tierra, vas a labrarla, le vas a poner nombres a los animales, ahí te mando una mujer bien bonita para que te ayude. Y si tú permaneces en obediencia, vas a ser receptor de mis bendiciones y de la vida eterna. ¿Sí? Ese pacto Dios lo hizo con Adán. Y por eso Adán se llama nuestra cabeza federal. ¿Dónde está Cali? Ah, Cali no está. Bueno. Federalismo. La teología del pacto también se conoce como federalismo. ¿Qué es una cabeza federal? Bueno, que Dios no estableció un pacto con todos los descendientes de Adán. Nosotros no estábamos allí. Él no hizo pacto con la creación explícitamente. Él hizo un pacto con Adán. Adán era nuestro representante, el representante de toda la raza humana, Romanos capítulo 5. Así como cuando un presidente es el representante de la nación. Y a mí no me gusta lo que el presidente de mi nación hace allá en la ONU, no me gusta. Las bobadas que habla allá en la ONU, no me gusta, pero es el presidente. Y lo que él haga allá va a perjudicar a mi nación y por consiguiente a mí. Ojo que cuando digo bobada no estoy hablando del presidente de Venezuela, no, estoy hablando de mi país de origen, ¿cierto? Pero es el representante y lo que él haga afecta a la nación. Eso podríamos entenderlo por cabeza federal. Adán era el representante de la humanidad. Adán desobedeció, toda la humanidad es castigada por causa de Adán. ¿Y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver allí? Yo no soy culpable del pecado de Adán. Sí, yo soy culpable, porque Adán era
mejor que yo. Adán era inocente, no conocía el pecado y falló. Yo no podría haberlo hecho mejor que él, nunca. Adán era el mejor representante que la raza humana podía tener, un hombre sin pecado. Él era el representante de la humanidad delante de Dios en el pacto de obras. Pero cuando Adán falla, se da paso o se abre paso al pacto de gracia. Y el representante o la cabeza federal del pacto de gracia es Jesucristo. Y por eso en Romanos 5 Pablo lo llama el segundo Adán. Este segundo Adán iba a triunfar donde el primer Adán falló. Este segundo Adán iba a guardar la ley. Pero este segundo Adán no es representante de toda la humanidad, como ya vimos en la doctrina de la expiación limitada o redención particular. Él no murió por todo el mundo, sino por sus elegidos. Este segundo Adán es representante del pueblo de Dios, cabeza federal. Entonces ahora sí vamos entendiendo un poco por qué yo puedo acercarme a Dios. Porque yo puedo tener salvación solo por gracia. Porque mi representante, la cabeza federal de este pacto, con quien Dios hace pacto, es con Jesús. Y él sí pudo guardar el pacto. Por lo tanto, a mí siéndome imputadas las virtudes de Jesús, la santidad de Jesús, lo que él ganó en la cruz, ahora yo estoy en pacto con Dios a través de Jesucristo. Por eso él habla de la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Entonces solamente entendemos que hay dos tipos de pactos. Pactos que Dios hace con el hombre, ¿no? No vamos a hablar ahorita del pacto intratrinitario de redención. Dos pactos que Dios hace con el hombre: el pacto de obras con Adán y el pacto de gracia con Jesús, que se llama pacto de gracia desde la perspectiva nuestra. Es decir, nosotros lo miramos de acá, decimos pacto de gracia, pero desde la perspectiva de Jesús es un pacto de obras. O sea, total, a la larga, los pactos son de obras, ¿sí? O sea, desde la perspectiva de Jesús fue un pacto de obras, porque Jesús tuvo que hacer para cumplir con las demandas de Dios. Pues es que a Jesús no le regalaron nada. Él tuvo que vivir en santidad, él tuvo que jamás pecar, guardar la ley y por si fuera poco morir en una cruz. Nuestra salvación es gratis, sí, para nosotros, desde la perspectiva del hombre, para nosotros es gratis, es por gracia, pero para Jesús no. A Jesús le costó todo nuestra salvación, ¿sí? Pero los nombramos así: pacto de obras y pacto de gracia. Dice el teólogo G.S. Bishop: queda claro que puede haber dos y solo dos tipos de pactos entre Dios y el hombre. Uno basado en lo que éste debe orar para su propia salvación y el otro basado en lo que Dios hará en orden de salvarlo. En otras palabras, un pacto de obras y un pacto de gracia. En el pacto de obras el hombre tenía que hacer algo para ser salvo. En el pacto de gracia es Dios el que hace para salvar al hombre. ¿Sí? De manera que el hombre no puede hacer nada o no hace nada. ¿Sí? El pacto de obras, pacto con Adán, y el pacto de gracia, el pacto en Cristo Jesús. Ahora, características de los pactos. Primero, son impuestos soberanamente. Dios no le pregunta al hombre si quiere hacer un pacto con él. Ya lo vimos en varios textos de la palabra de Dios que ya vimos, no los voy a repetir. Mi esposa me dijo que yo no les he enviado este material, se los voy a enviar de verdad. Lo que pasa es que se me enreda la cabeza muchas cosas, pero ya que me comprometida a recordarme y mandarles el material para que lo lean. Y si no, pues ya tienen que hablar con ella. Porque... son impuestos soberanamente, tienen estipulaciones y sanciones. Estipulaciones, es decir, normas. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Sanciones, bueno, si no lo haces vas a tener esta consecuencia. ¿Hay relación entre estipulaciones y sanciones? Claro, una relación directa, ¿cierto? Adán tenía, si obedecía, vida eterna. Si desobedecía, pues condenación. Y los pactos son perpetuos, o sea, el pacto que Dios hace es para siempre, ¿sí? Componentes de los pactos, las partes involucradas, en este caso Dios y el hombre. Los requerimientos que los establece Dios. Dios es el que fija las demandas. Él no negocia con el hombre. Dios es el que dice qué es lo que Él desea del hombre, no al revés. No es lo que el hombre desea que
Recordemos que hace de 15 días hacia atrás definimos que el pacto de Dios es unilateral, no es bilateral, es decir, Dios no se sienta a hablar con el hombre de tú a tú. No es un pacto bilateral como el que hizo el gobierno colombiano con el ELN ahorita. Eso es un circo. Pero ellos se sentaron en una mesa a hablar. Bueno, ¿y tú qué me das? ¿Y yo qué te doy? ¿Y qué propones? No. Dios dice, vas a hacer esto. Adán, aquí te pongo y me vas a respetar, me vas a obedecer. Los requerimientos son establecidos por Dios. La promesa o el accionar de Dios, si tú me obedeces, vas a tener vida eterna. Yo seré tu Dios, ¿sí? O como le dijo al pueblo de Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y una señal externa o visible. En los dos pactos, el pacto que Dios hizo en su antiguo pacto y el nuevo pacto, hay dos señales visibles. La señal visible del pacto era que la circuncisión. ¿Sí? Y la señal visible del nuevo pacto, ¿cuál es? El bautismo y por consiguiente la cena del Señor. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, porque la circuncisión era una señal externa para todos aquellos que entraban en pacto con Dios, pero el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto nacional, no era un pacto universal, ¿sí? Fue un pacto con un hombre y su descendencia. Lo mismo el pacto con Moisés, fue un pacto nacional con Moisés y el pueblo de Israel, ¿sí? El pacto con David fue un pacto con David y su descendencia judía. Era un pacto nacional, la señal externa de ese pacto era la circuncisión. Vas a circuncidarte al octavo día, vas a quitar el prepucio de tus hijos, ¿sí? Y el que no tenía circuncisión no era miembro del pacto, pero era un pacto nacional, sin importar si eran creyentes o no. De hecho, muchos murieron en el desierto, ¿sí o no? Muchos murieron en el desierto. Y después hizo pacto con Israel en el monte Sinaí. ¿Qué pasó con Israel? Se fue tras los dioses ajenos, tanto así que Dios partió el reino en dos. 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron al sur. Y Israel se perdió. Pero no era un pacto espiritual, sino, no era una señal espiritual, sino era una señal física. Pero en el nuevo pacto nosotros tenemos el bautismo como la señal visible, porque el nuevo nacimiento no se ve. Cuando una persona se convierte, no podemos decir, yo ya sé que es convertido porque cambió de color. Pero hay una señal visible que Pablo nos la describe en Romanos capítulo 6, de lo que representa el bautismo, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, como Cristo muere y yo muero al pecado con Cristo y Cristo resucita y yo resucito para una vida nueva. Esta es la señal del pacto, del nuevo pacto, que es la circuncisión en el corazón, una circuncisión espiritual, ¿sí? ¿Con quién? Con su pueblo, ¿sí? Un pacto que el Dios hace con su pueblo. Esa es la señal externa. Ahora bien, estructura de los pactos. Mire, llegamos. Bueno, vamos a hablar de los tratados imperiales del vasallaje. A finales del siglo XIX, del siglo XX, los arqueólogos hicieron descubrimientos de la historia antigua, ¿cierto? Antes de Abraham había un imperio llamado los hititas, y ese era el más grande imperio que había en ese mundo, en el mundo conocido. Y este imperio se pudieron descubrir ciertos documentos históricos respecto a cómo funcionaba la vida de las personas, ¿sí? Como la constitución de un país. Y se pudo descubrir cómo era que estos imperios gobernaban las naciones. Porque un imperio es un reino que gobierna sobre otro reino, ¿sí? Y esos manuscritos se les llamó tratados imperiales del vasallaje. Esto nos ayuda a entender las escrituras. Entonces está diciendo que los tratados imperiales los inventó Dios. No, lo que estoy diciendo es que Dios condesciende con el hombre. Dios desciende de su trono y le habla al hombre en un lenguaje que él puede entender, ¿sí? Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ya existían los diezmos. Cuando Abraham circuncidó a su hijo, ya la circuncisión existía. Dios no tuvo que explicarle a Abraham, mira, Abraham, te circuncidas y agarras un cuchillito y no. Ya le entendía. Eran cosas que tenía. Pero de esa manera, Dios utilizando esos elementos, pudo hacer que su pueblo entendiera la relación, las características de la relación que él iba a establecer con ellos. Entonces,
A través de estos tratados imperiales nosotros podemos entender cómo es que Dios se relaciona con el hombre. Dios utilizó esa figura y dijo, mira, así me voy a relacionar yo contigo. De manera que cuando Dios le dijo a Noé, voy a hacer un pacto contigo, Noé entendió. Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, Abraham entendió. Él no tuvo que explicarle, bueno, mira, Abraham, vamos a hacer un pacto, te voy a explicar qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo, convenio entre dos partes iguales, pero mi pacto es unilateral porque yo me impongo y yo soy el que, no, voy a hacer un pacto contigo, Abraham. Y Abraham entendió. Ah, sí, los pactos, claro, un pacto es la imposición de un rey soberano sobre sus súbditos. Él lo entendió. Vamos a leer en la palabra de Dios algunos ejemplos de estos, de lo que es un tratado imperial del vasallaje, ¿sí? Entonces, vamos a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 17 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 17 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 17 al 20. Estoy repitiendo porque es que no lo he encontrado. Ahora ya lo encontré. 24, 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Si nosotros prestamos atención, ahí lo que se hizo fue un pacto, o un pacto como lo concebían los antiguos. ¿Cuál era la potencia más grande del mundo en ese entonces? Babilonia. El rey Nabucodonosor era el hombre más poderoso de la tierra. Y este hombre llegó allá a Judá y dijo, bueno, llegó el que manda. Llegó el que manda y aquí se hace lo que yo diga. Entonces, él quitó al rey Joacim y colocó a su tío Matanías. Él no le preguntó, no llegó allá. Buenas, está el señor Matanías. Sí, ¿de parte de quién? No, del rey Nabucodonosor. Es que qué pena molestarlo a esta hora. Señor Matanías, ¿me puede regalar 2 minuticos? Sí, señor Nabucodonosor, ¿en qué le puedo servir? Es que, pues, yo ya no quiero que gobierne su sobrino. ¿Será que usted me puede colaborar y ser rey de Judá? Dígame, ¿cuánto le tengo que pagar? No, lo agarró y le dijo, ahora usted va a ser rey. Y le cambió el nombre. Lo puso por rey, sin preguntarle, porque él era que el emperador. Los imperios se imponían sobre las demás naciones, así funcionaba el mundo antiguo. Hoy sucede de una forma más sutil. Veamos cómo Estados Unidos extiende sus tentáculos para invadir otras naciones y sacar provecho de sus recursos y con una maquinaria televisiva propagar una cantidad de mentiras, ¿cierto? Eso que yo no soy, si usted es de la revolución, no, de ninguna manera, pero a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? Y más los gobiernos demócratas que son más torcidos que quién sabe qué. Vamos a Ezequiel. Ezequiel nos va a hablar del mismo tema, la misma situación. Ezequiel 17, versículos 12 al 21. Ezequiel capítulo 17, versículos 12 al 21. Ezequiel 17, del 12 al 21. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Ese es Jehová hablando, ¿no? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo ¿qué? Pacto con él. Hizo pacto, pero no le preguntó, no, porque era un tratado imperial. Impuso su voluntad. Y le hizo prestar juramento. ¿Sí ve que acá nos lo dice más claro? Él hizo que Matanías jurara, que se comprometiera con él. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra.
para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Es decir, Nabucodonosor hizo un pacto con Sedequías. Y le dijo, bueno, Sedequías, te portas bien, todo va a estar bien. Ahora, te portas mal y candela es lo que va a haber para todo el mundo. Efectivamente fue así. Si ustedes leen la historia de los reyes de Judá, a él le sacan toda la familia, le matan la familia delante de sus ojos y después le sacan los ojos y se los llevan para Babilonia. Porque el hombre quebrantó el pacto, como lo vamos a leer más adelante. Dice, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó ¿qué? El pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allá entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Miren lo que ya en el versículo 19, él ya no está hablando del pacto de Nabucodonosor y Sedequías. Ahora está hablando del pacto que él hizo con la nación de Judá. Bueno, el ventilador no está colaborando. Ahora hay que reprender al espíritu de ventilador. ¡Fuera, espíritu de ventilador! Y después se daña el ventilador y que no se echa aire, ¿cierto? Dice, dice, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. ¿Sí? El Señor primero habla del pacto, de cómo Sedequías había hecho un pacto con Nabucodonosor y quebrantó el pacto y no escaparía por mucho faraón de Egipto que le ayudara. No podrá escapar. ¿Podrá Faraón ayudarle? Dice, no, nadie. Porque ¿quién como el rey Nabucodonosor? Y dice, de la misma manera, quebrantó mi pacto y no escapará de mí. ¿Sí? Entonces el Señor nos mostró eso para ilustrarnos cómo funcionaba, viendo la relación entre un imperio y un reino súbdito, pudiéramos entender la relación entre Dios y el hombre. Dios está utilizando la historia para ilustrarnos, para hablarnos en un idioma que podamos entender cómo es que Él condesciende con nosotros para relacionarse con una criatura tan chiquitica y menospreciable como yo. Entonces las características de ese pacto son, en primer lugar, la benevolencia real, ¿sí? O también un prólogo histórico. Entonces cuando el imperio llegaba a un lugar, a un reino más chiquito, él llegaba anunciando la grandeza del rey. ¿De parte de quién vienes tú? Bueno, yo soy el mensajero del rey Nabucodonosor, el más grande, el más poderoso. Y miren, aquí traigo los nombres de los reyes, de los reinos que él ha conquistado. Pero él es un rey bueno. Ustedes quieren tener vida, pásense a Babilonia y van a conservar la vida y van a entrar a una tierra donde fluye la leche y la miel, de vides y olivares. Van a tener empleo, van a conservar su vida porque mi rey es bueno. Y de hecho, en el texto que vamos a leer más adelante, segundo libro de Reyes, él le dice, no le crean a Ezequías. No le crean a Ezequías. Ríndanse ante el gran rey Nabucodonosor. Es decir, el mensajero llegaba anunciando las virtudes del rey a quien él representaba. ¿Se les parece algo? ¿Se les parece algo? ¿Qué les parece? Al Evangelio. Al Evangelio. Nosotros somos llamados a anunciar que las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De altad vasalla, lo que el rey espera al extender, ¿sí?,
Su benevolencia sobre un pueblo es que le sean leales. Entonces el rey Nabucodonosor le dijo a Ezequías: Ezequías, papito, me vas a obedecer, vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿sí? Y habrían consecuencias fuere cual fuere el actuar del reino vasallo. Si me obedeces, Ezequías, vamos a caminar juntos. De hecho, en el libro de los reyes hay un pacto, creo que fue entre Ben-Hadad, bueno, no me acuerdo porque es muchos nombres, pero él dice: somos hermanos, ahora tú y yo somos como hermanos, e iban juntos a la guerra. Pero si había desobediencia, ¿qué venía? El castigo, la muerte, la destrucción. Vamos a verlo de una forma más ilustrada. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, más hacia atrás. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Uy, ese sí está largo. 17 hasta el 35. Yo creo que ustedes ya tuvieron que haber leído esto, ¿sí? Hay nombres chistosos: Senaquerib, el Rapsaces, el Rapsaris. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? El Tartán. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y le dijo el Rapsaces: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que me des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Semna, y Joa al Rapsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Él les dijo: si ustedes siguen rebelándose, mañana van a comer su propio excremento y su propia orina. Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y ahí vemos los elementos del tratado imperial del vasallaje.
el mensajero llega hablando de las bondades de su rey, de lo poderoso que es su rey, de los beneficios que ellos tendrían si se amparaban en el rey de Asiria. Convertiría a Judá casi en un paraíso y después los llevaría a su tierra donde tendrían muchos más beneficios, pero después les dice, si ustedes no obedecen, van a terminar como estas naciones. Ustedes no pueden decir, confiamos en que Dios nos va a librar. Nuestro rey Ezequías nos dice que Jehová nos va a librar. Le dice, no confíen. ¿Dónde estaban los dioses de esas naciones? ¿Dónde están? ¿Pudieron esos dioses librarlos de mi mano? ¿Y a qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? Al Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Él no vino a pedir permiso. Él vino a imponerse. Él vino demandando que los hombres nos rindamos ante su gobierno. Y el que cree en Jesucristo, Juan 3:36, tiene vida eterna, verá la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto no es algo que se inventaron los hombres, es algo que está patente a lo largo de la Biblia. Si ustedes están haciendo el devocional diario, están leyendo el libro de Isaías, van a ver la palabra pacto por todas partes. Pacto, 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 pacto. No pato, ¿no? Pato, pato, pato. Pacto. Pacto. Dios haciendo pacto con su pueblo. ¿Y qué nos lo ilustra? Los tratados imperiales de vasallaje que nos ayudan a entender la forma en la que Dios se relaciona con los hombres. No es una relación de tú a tú, por eso Dios merece respeto, por eso Dios merece que nos rindamos ante Él, que le obedezcamos, que vivamos para Él, que vivamos en santidad, que obedezcamos sus mandamientos. Y estos reyes prometían cosas buenas, ¿sí o no? Para el pueblo. ¿Acaso Dios no nos promete cosas buenas también? ¿Acaso, como vimos hoy, guardar los mandamientos de Dios no es la verdadera felicidad del hombre? Mi esposa me comentaba de una ilustración, ¿no? De una carretera, y las carreteras tienen, ¿cómo se llama eso? Las vallas que están a los lados, no vallas con B larga, que esas son las de comer, ¿no? Vallas con B chiquita. Las que para proteger a la persona de volcarse en el carro, en la moto, de salirse de la carretera y encontrarse con la muerte. Y hay un personaje que se tira porque no ve en la valla una protección, ve en la valla algo que lo oprime y no lo deja ser libre, y solamente un tonto lo haría, ¿sí o no? No, esa valla no me gusta, esa valla no me deja hacer lo que yo quiero manejar más allá de la carretera, y se lanza al abismo. Y algunas personas ven la ley de Dios como algo que les impide vivir a sus anchas, como algo que me oprime, que me restringe, y no ven la ley de Dios como algo que Dios me da para preservar mi vida, para que yo ande tranquilo, para que yo viva en paz, para que esté cobijado bajo su mano protectora. Dios hace pactos. Él es un Dios de pactos, no porque Marcos Witt lo haya dicho en su canción, ¿no? Cuando él no era tan torcido, escribió canciones muy bonitas, esa es la realidad. A cada quien lo suyo, no vamos a negarle nada a él. Ahora está torcido, pues. Pero cuando no era tan torcido, escribía canciones muy bonitas. Entonces estos son los tratados imperiales del vasallaje. La semana que viene vamos a hablar de por qué son necesarios los pactos. Si alcanzamos, vamos a ver qué plantea la perspectiva del pacto. Amén. Sublime gracia del Señor.